Bien, amigos, continuamos y precisamente, Benjamín, tú estabas hablando. Sí, yo estaba hablando de que la época de Franklin Delano Roosevelt es tan importante lo que es ese periodo de compras, que es el más grande de la nación. Y en otros países, inclusive Brasil, España y México incluso, que se ha extendido a esos países también, esa costumbre después de Thanksgiving, el día siguiente simplemente comprar. Y entonces, en la época de Franklin Delano Roosevelt, lo que estaba comentando yo fue que los comerciantes le pidieron al presidente de que adelantara una semana de compras a efectos de poder tener mayores ganancias en la venta, ¿no? De ahí que el nombre, muchas veces, desde el punto de vista contable, los contadores hacen ver lo que son los balances a nivel contable, rojos y negros. El balance rojo es un balance acreedor, o sea, un balance negativo, un balance donde la gente está en crédito. En cambio, el balance negro, o está en negro, puesto en letras negras, es positivo. Es un balance deudor, significa que la gente, las empresas tuvieron ganancias, muchas ganancias. Por ahí también mucha gente dice que se define el nombre de Viernes Negro, porque puede ser Viernes Rojo porque es negativo, pero Viernes Negro porque es positivo en cuanto a las ventas, ¿no? Ok, bueno, sí. Manuel, acabas de regresar de México, ¿verdad? ¿Qué están comentando los mexicanos? ¿De qué están hablando sobre Donald Trump? Bueno, en realidad en México prácticamente nadie esperaba la victoria de Donald Trump, ¿no? El país, la gente en general están bajo shock, ¿no? Están realmente en una situación de incredulidad porque realmente ha sido un golpe muy fuerte para México, más que nada por la actitud tan beligerante que ha adoptado el presidente electo Trump. Lo que se piensa generalmente es que México pues va a sufrir, lógicamente, porque de una forma u otra Trump va a llevar a cabo parte de sus, digamos, no sé si llamarlo amenazas, pero quizá no vayan a ser tan terribles como se pudieran esperar, ¿no? El hecho de que Trump quiera renegociar el Tratado de Libre Comercio, que el Tratado de Libre Comercio es, claro, no es lo mismo, como se dice en México, que en México se define Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que como es en inglés, que en inglés es NAFTA, que es North America Free Trade Agreement, agreement, no tratado, es acuerdo. Al ser un acuerdo, este acuerdo puede ser renunciado por cualquiera de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, con tan solo dar 6 meses de preaviso. Estados Unidos se podría salir totalmente de NAFTA dando 6 meses de preaviso, lo mismo que podrían hacer México y Canadá. Es un punto muy importante a la hora de entender esto, porque no es un tratado sino un acuerdo. Y desde el punto de vista legal es muy importante. O sea, Estados Unidos se puede salir del acuerdo en cualquier momento con 6 meses de preaviso, que esto es lo importante, lo cual le pone a Estados Unidos en una situación de ventaja a la hora de renegociar este acuerdo. ¿Cómo se va a renegociar este acuerdo? Bueno, pues hay una inversión extranjera, sobre todo norteamericana, en México grandísima, que tampoco el presidente electo puede llegar y destrozarlo de un plumazo. Son mucho el dinero que está invertido ahí norteamericano. Entonces, creo que se renegociarán algunos puntos. México saldrá perjudicado, obviamente en algunos casos saldrá perjudicado, no creo que salga beneficiado en ningún punto, porque Estados Unidos, en este caso el nuevo presidente electo, pues va a tener la sartén por el mango. El efecto ha sido devastador en el peso mexicano, se ha devaluado entre el 12 y el 15%, ha estado fluctuando entre 20 y 22 pesos. Yo creo que el peso se estabilizará pues, en lo mismo, va a ser muy volátil, entre 20 y 22 dólares. Había gente que decía que el peso y casas de bolsa y analistas que podía ir a 25, 26 pesos por dólar. No creo que se llegue a ese punto, pero lógicamente la economía mexicana va a sufrir. Al presidente Peña Nieto le quedan 2 años de mandato, este año y el próximo año, que es lo que se llama el año del Hidalgo, que el año del Hidalgo, bueno, pues quiere decir que en ese año pues se roban todo lo que hay, ¿no? El significado de Hidalgo es, no te puedo decir el significado, pero es HP el que deje algo, ¿no? Ese es el significado de año del Hidalgo, ¿no? Entonces va a abrir las puertas, yo creo firmemente, a que el próximo presidente de México sea López Obrador, que es extrema izquierda, porque es el único que se le ve con fuerza
para realmente poder enfrentarse a Trump. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, yo lo que estoy pensando de México, hay muchas cosas interesantes que pueden pasar en México, de acuerdo a las amenazas que desde luego el presidente electo profirió durante su campaña. Si él llega, por ejemplo, a enforzar el muro, el bendito muro que dijo él, y obliga a que los mexicanos, el gobierno de México lo haga el muro, a cuya acción México se va a negar, no lo va a hacer. Entonces Trump dijo de que en caso que no lo hagan, va a suspender las remesas de mexicanos hacia México, el dinero que mandan de aquí los mexicanos hacia ese país, que el año pasado fueron 28,000 millones de dólares. Si eso es así, vamos a pensar de que va a bajar el consumo en México, la gente va a dejar de recibir dinero, van a comprar menos, las ventas van a bajar, por supuesto la oferta va a bajar, la demanda de bienes y servicios y los precios en general de los productos, los bienes y servicios en México van a bajar, todo va a caer en la economía. La agencia Moody's, la agencia de crédito norteamericana, la famosa agencia Moody's, está pronosticando una caída del 1.9% en crecimiento de México. Se esperaba que creciera un 2.5% ahora, pero va a crecer solamente un 1.9% en el año 2017. Y para el año 2018 se estimaba un 2.7% y va a crecer solamente un 2.3% la economía en México. De manera que eso lo está pronosticando lo que es Moody's. También está pronosticando una desaceleración en la economía total en México, lo que es la agencia de valores, vamos a decirte, de stockbrokers o corredores de bolsa de Bank of America, que se llama Merrill Lynch. Merrill Lynch está proyectando una desaceleración económica en México, que eso es lo que va a pasar con una caída general en la economía mexicana. Y eso vamos a pensar, ¿qué sucederá cuando venga esta gran inmigración, cuando empiecen realmente a deportar a los mexicanos que están aquí? Porque en México puede haber dos cosas. Una, si México empieza a aceptar a todos los que deporten de México, que hayan llegado a México, los deporten hacia allá, pues desde luego va a bajar lo que es el gasto público mexicano. Porque en vez de destinar lo que es el dinero del gobierno a obras de infraestructura y a vialidades y etcétera, calles, por ejemplo, hospitales, van a tener que destinarlo a ayudar a aquella cantidad de inmigrantes repatriados que estaban en Estados Unidos mexicanos y lo están devolviendo según lo que pronosticó Trump a su país. ¿Tú crees que eso va a pasar? Yo creo que es muy posible que pase, sí. Es muy posible que pase. Él lo anunció y lo dijo. Sí va a haber una deportación. Él calcula entre 2 o 3 millones de personas rápidamente. Sí lo va a haber. Entonces es peligrosísimo porque en México, vamos a suponer que si los acepta, que es lo que todo el mundo tiene pensado, pues desde luego esa gente hay que mantenerla llegando a México. Eso disminuye lo que es el gasto público mexicano, aumenta las tasas de intereses bancarias, desde luego van a aumentar los préstamos, el costo del dinero va a ser mucho mayor, se va a poner la vida más cara en México aún de lo que está. Eso es lo que se tiene pensado con esta inmigración masiva, con este retorno de los inmigrantes mexicanos hacia México. Eso puede pasar. La otra cosa es que México se niegue a aceptar a los inmigrantes. Puede decir que no los acepta, no los acepto de regreso. Si no los acepta, las cárceles aquí se van a ver hacinadas en Estados Unidos. Y desde luego el negocio va a ser, es que yo estoy pensando, las cárceles privadas que tuvieron un margen de ganancia el año pasado de 135% en el negocio. Van a empezar a florecer las cárceles privadas para tener a toda la gente que no las pueden. ¿Tú crees que eso pueda pasar? Mira, eso sería un desastre. Yo creo que hay que poner todo esto en perspectiva. O sea, deportaciones masivas. Durante la administración Obama ha habido 2.4 millones de deportaciones. Lo que pasa es que el gobierno de Obama pues lo ha mantenido discreto y no lo ha dicho, pero ha habido 2.4 millones de deportaciones. El presidente electo Trump habla entre 2 y 3 millones de deportaciones. Si lo hace como lo hizo el presidente Obama, no creo que la repercusión sea tan grande. Yo creo que como lo va a hacer el presidente electo, va a ser muy televisivo, ¿no? O sea, va a ser muy televisivo, va a hacer deportaciones masivas, vas a ver en imágenes en televisión, la policía, anti-inmigración entrando, arrestando gente, gente tirada en el suelo, familias, niños llorando, y eso va a durar 3 o 4 meses y la gente se va a saturar. Y a partir de ahí se han acabado las deportaciones masivas. Yo creo que Trump va a ser un pragmático, va a darlo mucho a publicidad y va a parecer que realmente está haciendo grandes
salidas de emigrantes, pero creo que va a utilizar la televisión como eso, cosa que Obama no utilizó. Pero va a llegar un momento en que las deportaciones se acaben, porque deportar tantísima gente es malo para la economía norteamericana. O sea, estas personas que aceptan salarios que son muchísimo más bajos que los sueldos mínimos que se reciben en los estados. Entonces, ahí volviendo a lo que decía Benjamín, México, acepte o no acepte los emigrantes, si te los ponen en la frontera, si México no puede dejar de aceptarlos o no, de la forma que te están haciendo las deportaciones, te los llevan a la frontera y ahí los dejan, y no los vuelven a dejar entrar, se quedan en México. Por eso, una cosa que quería decirte, Manuel, que es la siguiente, que es importante, interesante. Hay un estudio que yo leí sobre las deportaciones de Obama que dicen, ¿no?, que tiene 2.4 millones de deportados. Hay un estudio que yo leí que dice que la mayoría de esos deportados, por ejemplo, el año pasado 700.000 deportados, dicen que eran personas que recién cruzaron la frontera, apenas cruzaron la frontera, lo devolvieron. Técnicamente es una deportación. Pues son gente que lo agarraron cruzando la frontera y lo que hicieron, no puede entrar, devuélvanse. Se considera una deportación. Pero si son 700.000 el año pasado, imagínate tú, no es una deportación real. Bueno, hay que tomar en cuenta. Mira, aquí no sabemos ni la cifra que hay real de inmigrantes. Se habla que hay inmigrantes ilegales alrededor de 11 millones. ¿Cuántos de esos son mexicanos? O sea, estamos asumiendo que la mayoría son mexicanos. Y si miras los estudios y las estadísticas, te dice que el flujo en los últimos 8 años entre México y Estados Unidos está exactamente igual que hace 8 años, entre los que han entrado y los que han salido. O sea que la población mexicana inmigrante ilegal en este país no ha aumentado tanto. Lo que pasa que el mexicano pues ha sido el estereotipo que se ha utilizado en esta campaña de odio que hemos vivido todos, ¿no? Y no sé, México sí va a sufrir, pero yo creo que México es un gran país y eventualmente será capaz de superar eso. A nivel de gente, renegociación del tratado, yo trataría, si fuera mexicano, de renegociar el tratado, pero un poco a mi favor, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner el caso de Walmart. Walmart, pues una cadena, todos sabemos lo que es. En México, Walmart te paga salarios mínimos a todos los trabajadores. El salario mínimo en México es 80 pesos diarios, alrededor de $4.50 al día, por unas jornadas de trabajo brutales, en las cuales a veces no te pagan ni overtime. Entonces, yo te pediría, si renegociamos ese trabajo, es toda empresa que quiera producir en México que pague un mínimo de 2 veces el salario mínimo. Y así México también se vería beneficiado. O sea, no es que todo vaya de un lado, o sea, es que estamos hablando de unos conceptos, y yo de eso culpo mucho a gente como Benjamín del Partido Demócrata, que han perdido totalmente el concepto de lo que es la gente y las necesidades de la gente. El Partido Demócrata se ha convertido en un partido totalmente neoliberal, y se ha olvidado de las necesidades de la gente. Por eso ha venido esta victoria tan abrumadora de Trump, porque todos los señores del Partido Demócrata se han olvidado de sus propias bases, y entonces pues les ha venido una paliza que ojalá sean capaces de regenerar el partido. Pero hay una cosa, hablando en los términos políticos, que hay que considerarla, eso fue indiscutible, porque eso sucedió así. Hay algo que no lo contemplaron ni las encuestas de ningún pronosticador, que fue la intervención 2 semanas antes de Comey, lo que es el director del FBI, del FBI. Mira, cuando 2 semanas antes una persona dice una cosa como eso no lo contempló ninguna encuesta y no se contaba con eso. Por eso todo el mundo falló. En las encuestas personales que yo hice, la gente, todo el mundo estaban diciendo, señores, que los indecisos, muchos señoras y personas mayores, cambiaron su voto cuando 2 semanas antes eligieron, aparecieron más emails. Esos son anécdotas. Se nos acabó. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, señores. Okay. En otro momento vamos a seguir hablando de eso. Okay. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en unos momentos.